terminábamos en una iglesia sanadora y acogedora, decíamos que parte de ser cuerpo de Cristo es poder preocuparnos por aquellos que ya llevamos días sin ver, ¿verdad? Y la mejor exhortación que usted puede hacer por alguien, usted sabe cuál es: el amor. Ese es el mejor. Te hemos extrañado. Qué mejor exhortación que esa, ¿verdad? Te hemos extrañado, te hemos echado de menos. ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti. Esa es la mejor exhortación que usted puede hacer. Y es la que Pablo en sus cartas nos anima a dar. Él dice: os exhorto a que os améis como Cristo nos enseñó unos a otros. Es la mejor exhortación que él dice que pueda. Os exhorto, es la mejor enseñanza. ¿Qué mejor exhortación que decirle a alguien: te he extrañado, estás bien, te pasa algo, queremos saber de ti, ¿verdad? Entonces, si usted va a llamar a su hermano y a su hermana, sea para exhortarle de ese precioso amor que usted siente en el corazón por él y por ella y por su ausencia. Y a propósito de eso, quiero compartir una enseñanza en esta noche que he decidido llamar un asunto del corazón. Un asunto del corazón. ¿Cuántos hemos vivido alguna vez un asunto del corazón? ¿Usted ha vivido alguna vez un asunto del corazón? A veces uno le pregunta a alguien: ¿cómo vas y qué te pasa aquí? Con cosas del corazón. ¿Usted alguna vez ha respondido eso, cierto? Oye, ¿cómo anda tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué pregunta esa? La pregunta de oro del millón. Y yo quiero compartir con ustedes, más que una... Yo estoy convencido cada día que más que predicar, que más por esforzarme por predicar, creo que tengo que esforzarme por comprender lo que la palabra de Dios quiere traer a mi vida, y de esa praxis de vida de Cristo en mi corazón poder darle a otros lo poco o lo mucho que el Señor permita. Porque a veces pensamos que una predicación tiene que ser profundamente teológica, y es bueno. Yo soy el primero llamado a decir que hay que estudiar, que hay que prepararse, pero lo he venido repitiendo, creo, desde las primeras veces que he estado hablando con la iglesia desde que regresé de viaje. Y si algo hacía Jesús era observar con el corazón. Él observaba la cotidianidad. Él miraba al pescador en su tarea, él miraba al sembrador en su tarea. Era una cotidianidad de Jesús observar su entorno y desde su relación con el Padre sacar enseñanzas. Fíjese, por ejemplo, cuando él le habla del tema del corazón a alguien que se le acerca y le dice: ¿tú me puedes decir quién es mi prójimo? A propósito de lo que decíamos ahorita, ¿verdad? ¿Quién es nuestro prójimo en este lugar? ¿El que me cae bien? ¿El que siento que se identifica más conmigo? ¿El que le gustan los relojes que me gustan a mí, Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces, o al que le gustan los deportes como me gustan a mí, Ernie, ¿verdad? O al que le gusta la música como me gusta a mí, Armando, ¿verdad? Y podemos ir haciendo dentro de la iglesia pequeños guetos, ¿verdad? De los que para mí representan de alguna manera mis afinidades. Pero Jesús rompió con ese molde y dijo: el tema no es de afinidades, el tema es de ser un cuerpo completo, y que el cuerpo completo pueda entender que el asunto de proximidad tiene que ver con entender que todo el que Dios pone al lado mío es mi prójimo. Todo el que Dios pone al lado mío es mi prójimo. Mi prójimo no es solamente el que va a la unción, o mi prójimo no es solamente el que dentro de la unción piensa como yo de la unción, sino que mi prójimo es tan amplio como la misma creación misma que Dios diseñó y que de principio a fin su corazón consideró que era bueno. ¿Dónde usted pesa las cosas buenas o malas? En el corazón. Por eso esta reflexión o esta charla o esta predicación, como usted la quiera llamar, justamente está anclada en esa verdad. ¿Qué significa que usted y yo tengamos que vivir asuntos del corazón? ¿Quién ha vivido alguna vez un desamor?
Usted sabe que nuestro amado Jesús vivió un desamor. No sé si usted lo ha leído, pero dice que una vez Jesús, entrando a Jerusalén, se acercó a Jerusalén y vio a Jerusalén, y dice que lloró y exclamó estas palabras y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo he querido abrigarte, juntarte, sobrecogerte, protegerte, amarte, pechicharte, currucarte, todos los artes que usted considere, ¿verdad? Fíjese que la devoción del amor en Jesús está expresada en esas palabras. Cuánto bien yo he querido hacerte, cuánto bien yo he querido darte, he querido practicar un amor protector contigo, pero tú no has querido. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo he querido abrigarte como la gallina abriga los polluelos debajo de sus alas. Le confirma eso, que Jesús era un observador de su cotidianidad. Jesús era un teólogo de la vida, era un extraordinario teólogo de la vida. Él hizo teología práctica. Cogió todas las enseñanzas que para él eran la Biblia. El Nuevo Testamento no existía, sino que solo existía el primer testamento, al que nosotros llamamos el Antiguo. Pero él hizo una praxis teológica de eso. Desmitificó el verbo, le quitó al verbo la mitificación de que era una palabra sagrada, que solo se podía observar la enseñanza en el templo, y convirtió la vida práctica en una enseñanza de vida y de evangelio. O sea, volvió el seguimiento a Dios un asunto del corazón. ¿Y por qué le digo esto? Porque para los judíos el corazón es el centro, y sigue siendo el centro de todo lo que usted racionaliza, vive, siente. Aquella impresión cuando usted se enoja, usted ha sentido esa impresión que usted siente como un calor que se le baja todo, o cuando tiene un susto, pero también cuando está enamorado, ¿verdad? O enamorada, ¿verdad? O cuando simplemente está preocupado. Para el judío observante, ese era el corazón, aquella posibilidad de sentir la praxis de la vida en emociones. No podía ser nada tan etéreo como la filosofía griega de que solo sé que nada sé. No, el judío no caminaba en esa onda. Él sabía lo que era, él era creación de Dios, y como creación de Dios tenía un alma que sentía y que sabía lo que era el dolor. Por eso Jesús vivió asuntos del corazón, profundos asuntos del corazón, profundos asuntos del corazón. Jerusalén, Jerusalén, he querido. Dígame si no hay ahí un asunto profundo del corazón. Es como cuando su pareja en algún momento le dice: oye, pero yo quiero tratarte bien y tú no te dejas, ¿verdad? Quiero explicarte las cosas y tú no lo permites. O usted intenta con un compañero de trabajo ser lo mejor que se puede, y usted finalmente le dice: es que contigo no se puede, ya no sé cómo. Son asuntos del corazón. Jesús siente profundo, digamos, sentido de dolor cuando dice: he intentado todo lo que he podido para que a este pueblo que vine me pueda acoger y no lo he logrado. Y dice que se entristeció en gran manera el Señor, vivió un asunto del corazón. Ahora luego, Jesús va a ser experto en enseñarnos del corazón. Y hay dos citas que yo quiero que usted pueda ver conmigo. La primera es Mateo 5:8. Y Jesús expresa algo precioso con respecto al corazón, ¿verdad? Mateo 5:8, pastor, puede regalar. Dice, mire lo que dice ahí: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Pero también el mismo Jesús, allí en Mateo, pastor, búscame 15:8, expresó la otra cara de la moneda del corazón. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? Esas son las dos caras de los asuntos del corazón con Dios. Y la mejor expresión de cómo Dios asume los asuntos de tu corazón y de mi corazón están expresados en el huerto del Edén. Dios nos dio un corazón pleno de libertad, pleno de libertad. Él no nos hizo ni autómatas, ni robots, ni nada de eso.
La demostración de esa verdad se llama el árbol que Él plantó en medio del huerto. Si usted quiere saber con cuánta libertad Dios lo hizo a usted, lea ese pasaje de la Biblia. Les dio la libertad y la autonomía. ¿Usted quiere saber cuál es la prueba de la libertad que Dios le ha dado? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la prueba de la libertad con la que Dios lo creó a usted. La religión ha querido ponerle cadenas al corazón. La política, la ciencia. Pero el sentido profundo del asunto del corazón de Dios contigo y conmigo es que Él te hizo completamente libre. ¿Cuál es la prueba? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Vas a poder tomar todo lo que quieras, todo lo que quieras. Pero de esto tú no vas a tomar. Y el hombre tuvo plena conciencia o no de esa orden de Dios. Plena conciencia. Por eso los asuntos que tú tienes con Dios son de plena conciencia tuya. Ayer hablaba con alguien con respecto al tema del diezmo y la ofrenda. Y ahí sí que el corazón vive asuntos con Dios profundo. Y esta persona con la que hablaba, él se pensó que yo le iba a zafar 15.000 capítulos de la Biblia con 30.000 versículos. No tengo nada de la Biblia que decirle a nadie para obligarle a entender el tema del diezmo y de la ofrenda. Lo único que tengo que mostrarle es la practicidad de la vida allí afuera. Y es que todo se hace con dinero. Y el reino de los cielos también se construye con dinero. Que hasta tal punto es así que Jesús tuvo su tesorero. Chueco o no, pero lo tuvo. Ya eso es un asunto del corazón de Judas. Y el mismo evangelio lo dice, que él se pataleó cuando le derramaron el perfume al Señor, supuestamente bajo el tenor de que había pobres. Y ese sigue siendo uno de los asuntos con los que el corazón del ser humano lucha para no darle los diezmos al Señor y las ofrendas. Es que yo puedo coger esa plata y dársela a los que realmente no. No y no y no, dijo Jesús. Esta mujer ha escogido hacer lo que conviene para la vida eterna. A los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Eso no es una palabra de maldición, es una palabra de designación de una misión para la iglesia. Atiéndanlos ustedes, pero no dejen de honrarme a mí. Es la clave del corazón de lo que Jesús está diciendo ahí. Jesús no está diciendo que va a haber pobres porque Él quiera que haya pobres, sino que el corazón del ser humano es el que ha producido la pobreza, porque Dios no creó a nadie pobre. La pobreza la construyó el hombre cuando se apartó de Dios, y la sigue construyendo en su egoísmo, en su maldad. La gente que está empobrecida no tiene que buscar la respuesta en Dios, tiene que mirar en derredor suyo, porque ha sido el hombre el que ha creado esa pobreza. Y eso fue lo que Dios respondió: no me indilgues desde tu corazón que es que los pobres están pobres porque lo que me dan a mí trae pobreza. No, es una mentalidad del mundo contraria a la mentalidad de Dios. ¿Son asuntos o no del corazón? Claro. Porque usted prefiere creer que es más bueno haciéndolo de esa manera. Pero el evangelio desnuda la realidad del corazón. Dice, porque en realidad lo que él quería era apropiarse de lo que era de Dios. Y cuando usted toma los diezmos y las ofrendas y no las da, usted se apropia de lo que es de Dios. Dibújelo como lo quiera dibujar. Que no me alcanza, que es aquel, que es para el pastor, que es para la pastora, que es para la iglesia, que para lo que quiera. Pero sigue siendo una lucha de su corazón por asumir el corazón de Dios. Me devuelvo al Edén. El asunto del corazón sigue siendo una realidad para usted y para mí, porque cuando su vida y la mía pasan por momentos de dificultad y de prueba, cuando viene la tribulación y la angustia, lo que primero intenta zozobrar es el corazón. Eso que estoy buscando a Dios debería irme mejor. Como cuando usted le dice a su pareja: yo te trato bien, ¿y por qué me tratas mal? Pareciera que fuera una ley de compensación que usted
da para recibir. Entonces yo sigo a Dios, me debe ir bien. Y Adán y Eva, que veían a Dios cara a cara y que entendieron la libertad genuina con el que Dios nos entregó, porque si hubo alguien que vivió la libertad de manera plena, fueron Adán y Eva. Una vez usted y yo salimos del jardín del Edén, nuestra libertad empezó a ser cooptada no por Dios, sino por nuestras propias decisiones. Sus propias decisiones esclavizan al ser humano. Y no es un asunto de Satanás, porque lo fácil es echarle la culpa al diablo de todo, cuando usted tiene que ver que es un asunto de su corazón. Por eso le dije, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Asuntos del corazón. Es que no puedo perdonar. Asuntos del corazón. Que no puedo olvidar. Asuntos del corazón. Fíjese el corazón de Dios versus el corazón humano. Nunca más me acordaré de ti. Me acuerdo de lo que me hiciste hace 8 años. Y el corazón de Dios dice, y el corazón del ser humano dice, ¿cierto? Un asunto del corazón. La libertad que usted tiene para perdonar se la dio Dios desde el día en que su vida fue fecundada en el vientre de su mamá. Pero las decisiones que usted toma son suyas, no de Dios. Dios le ha dado el libre albedrío. De todo lo que hay tú vas a poder tomar. Mira todo. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no tomes. Es decir, le estoy poniendo un asunto a tu corazón para que decidas. Y ya usted sabe cuál fue la decisión del corazón del hombre. Y esa sigue de alguna manera siendo la repetición de la repetición, vez tras vez, de su lucha por ser Dios en su propia vida. Porque a eso fue a lo que el hombre renunció, a que Dios fuera Dios sobre su vida para él ser como Dios. Esa es la gran realidad dialógica de ese mal que aparece en el centro del Edén. Y sigue siendo esa maldad la que sigue asomándose a su vida, como la que nos contaba el domingo Luifa, ¿verdad? Cuando había tomado la decisión, comenzó su propio corazón a decirle, te estás equivocando. Tomaste una decisión apresurada. Te va a ir mal. Ahora luego, ¿es el enemigo o son tus propias resistencias las que te están tentando? La Biblia dice, nadie es tentado sino por su propia. Y eso está mal traducido porque la palabra que aparece ahí es diabolos. Es decir, por su propia maldad. Entonces, cuando usted mira la palabra diablos en el Antiguo Testamento, no es el diablo que usted mitifica griego ese de cachos y cola, sino que en el Antiguo Testamento, para la tradición judaica, diablo no es otra cosa que el mal que habita en usted y en mí, que el apóstol Pablo va a decir, me hallo en una lucha interna tan terrible que el bien que quiero hacer no hago, sino que siempre estoy haciendo el mal. Un asunto del corazón. Y por más que yo quiero hacerlo, y por más que intento, y por más que oro, y por más que clamo, siempre termino botando el chupo, aunque digo que no lo voy a botar. Porque es un asunto de él. Y los asuntos del corazón solamente pueden ser vencidos a través de aquel que se lo dio. Es la única manera en la que tú y yo vamos a poder vencer. Por eso la gran conclusión del apóstol, luego de entender su propia lucha, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este diablo que yo soy? El diablo. Otra vez vuelve y arranca el diablo. Es decir, esto que habita en mí, este mal que habita en mí, ¿quién me libra de esto? Miserable de mí. Pero una cosa escucho yo, ¿verdad? Entonces dice el Kyrios, ¿sí? Del Dios, la revelación del Hijo de Dios. Me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, ya no vivo yo. Yo creo que eso se merece un aplauso del Señor. Porque la manera de vencer
Los asuntos del corazón hoy solamente pueden ser a través de Cristo. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Por eso el bien y la misericordia del Señor lo necesitamos todos los días. Porque los asuntos de nuestro corazón son todos los días. Usted hoy se levantó dichoso y feliz, de azul intenso subido, todo le huele a jazmines, pero hay días que se levanta que todo le huele a flores muertas, todo le hiede a barro podrido, todo le parece descolorido, todo le parece feo. Le dicen te amo y dice ¿qué? Porque hay asuntos de él. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Adán y Eva? ¿Qué pasó aquella mañana o aquella tarde o aquella medianoche? No, como la Biblia no dice, ¿verdad? Se presentó el mal, el diablo ese, que usted y yo cargamos dentro y nunca se nos va a salir hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por eso cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, dijo, ¿tú por qué me llamas? ¿Usted sabe por qué él tenía que declarar eso? Porque él era completamente humano. ¿Usted está conmigo en esta noche? Porque él tenía que ser completamente humano para vivir y vencer en su humanidad lo que usted no podía vencer. Porque era un asunto del corazón. De tal manera amó Dios al mundo. Mire cómo vivió Dios ese asunto del corazón, de amar. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién, para que todo aquel que en él cree, sino que tenga. Mire ese asunto del corazón. Por eso el amor, cuando Jesús lo enseñó, no lo enseñó condicionado a la forma en que los griegos y los romanos y las tradiciones antiguas lo vivían, sino que su enseñanza del amor era que aquel que quería ser mayor, porque el amor que se servía en ese entorno sigue siendo el mismo nuestro. Amamos condicionalmente, amamos para sentir que de vuelta nos amen. ¿Es verdad? ¿O soy yo solo el que ama así de esa manera? Yo no amo para que me maltraten, yo amo para que me traten bien. Y cuando doy un regalo, cuando doy una honra, yo lo hago esperando que también de vuelta también. Yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago. Si usted no lo hace, bueno, usted es cuerpo resucitado y glorificado. O sea, yo no hago un bien esperando recibir de vuelta un mal. Usted ama anhelando que ese amor produzca, pero Cristo le ama sabiendo aún que su corazón perverso lo va a rechazar. Por eso el asunto del corazón de Dios es perfeccionado a través de la obra de la cruz. Por eso el asunto de la cruz, para los que no entienden la cruz, y Pablo lo va a decir, para muchos la cruz es asunto de perdición, porque no la entienden. Hay mucha gente que se ofende por esa cruz que está ahí. Ojalá yo pudiera poner una cruz más grande aquí, para que no me cabe. Porque si hay una manera de entender el asunto del corazón de Dios, es mirando esa cruz. Y ojalá la miráramos todos los días. Por eso Pablo dice, todos los días, ¿voy a dónde? Claro, porque esa cruz es la significación del amor más perfecto que usted pueda recibir sobre la tierra. Esa cruz no es un asunto de adoración cúltica. Esa cruz es símbolo del amor perfecto de Dios. Puro, sin manchas, sin límites, desmedido, sobreabundante. Un amor loco. Un asunto del corazón que solamente Dios pudo vivir por ti y por mí. Esa es la realidad con la que nosotros transitamos en el Evangelio. Pero nos ponemos enojones cuando vemos una cruz. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento produce necedad.
Y dice la Escritura que el necio se hace sabio en su propio entendimiento. Por eso Jesús les decía, ¿cómo ustedes que enseñan a otros no entienden estos elementos sencillos del corazón? Lo que significa nacer de nuevo. Ay, ¿cómo yo voy a volver a caber en mi mamá? Le dijo el tontón este. ¿Y cómo así que yo voy a volver? Y ahí todavía hay mucha gente que reacciona así. ¿Cómo así? Racionalizan tontonamente. Y se creen con mayor revelación que Dios. Cuando el asunto de comprensión de Dios es del corazón. Y fue lo que le sucedió a Adán y Eva. No comprendieron la inmensidad de la libertad que Dios les estaba concediendo. Por eso Pablo dice, el asunto de la gracia no es un asunto de una libertad que me condene, sino que me da vida y vida en abundancia. Porque yo entiendo que me ha sido dada por el amor de Dios. Entonces pues pecaremos de ningún modo, está diciendo Pablo. De ningún modo. Oh, pero yo vivo en libertad. Me como mis perniles sacrificados a los dioses que sean. En el nombre de Jesús, amén, y para adentro. Porque entendió lo que a Pedro más le costó, que nadie puede llamar malo a lo que Dios ha santificado. Y el amor de Dios santificó la creación luego de esa bendita cruz. Esa es la realidad. Ahora luego transitamos hacia un estado de perfeccionamiento que con toda seguridad el amor de Dios lo va a lograr en usted y en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si tengo la seguridad en mi corazón, el asunto que hoy vivo yo, las luchas que hoy vivo yo, aunque me sienta derribado, no estoy derrotado. Aunque mi corazón se sienta entristecido, doy gracias a Dios en todo. Ese es un corazón que ha entendido la revelación superior de este estado pasajero de necesidad que tú puedas tener y que yo pueda tener. Es un asunto del corazón, pero no es un asunto del corazón tuyo ni mío, es un asunto del corazón de Dios, que ya hizo por ti y por mí todo lo que tenía que hacer. Oh, entonces estamos padeciendo en este tiempo dolores. Sí, seguramente. Y estamos padeciendo luchas y aflicciones. Sí, seguramente. Pero lo va a decir la misma Escritura. Este leve momento de aflicción es incomparable con la gloria del amor que ya Cristo nos ha mostrado. Esa es la realidad. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender el contexto en que se mueve Mateo 5:8 y Mateo 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué te sientes lejos de Él si Él ya hizo todo para que tú estuvieras bien cerca? ¿Será porque sigues pensando que tú tienes que seguir haciendo cosas cuando deberías entender que el asunto del corazón de Dios es que ya la gracia perfeccionó todo en ti? Y que ahora es un asunto de que tus pasos y tu corazón decidan venir hacia mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire qué asunto del corazón más lindo, ¿verdad? Sigue siendo la nobleza del jardín del Edén declarada en ese pasaje de Apocalipsis. Aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú verás si lo tomas. Yo estoy a la puerta y llamo. Tú verás si entras o no entras. Pero sigue siendo un asunto del corazón. Un asunto del corazón. Este pueblo, pero su corazón está muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Cuando dudamos del amor de Dios, cuando dudamos de su misericordia, de su fidelidad, cuando en medio de las pruebas creemos que Él nos ha dejado solos, nuestro corazón se aleja de Él. Invalidamos ese amor que la cruz nos entregó. Siempre le digo y le repetiré, no hay nada mayor que el amor de Dios aún tenga para hacer por ti y por mí. Lo que el amor de Dios ya tenía que hacer por ti, su máximo momento, lo vivió hace más de 2000 años cuando Cristo Jesús subió a esa cruz para que tú y yo tuviéramos libertad.
Esa es la realidad del asunto del corazón. Pero, como te digo, todos esos asuntos son reales, son difíciles de mirar. La clave es saber en medio de lo que estamos viviendo cómo está nuestro corazón y nuestra fe en Dios. Y quiero terminar ahí en esta noche, dejar en esta noche ahí. ¿Cuánto necesita tu corazón volver a hacer lo que dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Ahora escúchame. Con esto termino. Ese verán a Dios no tiene nada que ver cuando tú te mueras. No tiene nada que ver con el pensamiento, digamos, de satisfacción creada, como cuando tú compras un producto esperando que te dé todo lo que Él te ofrece. Eso está hablando del tiempo presente en el que vivimos. Jesús dijo: ninguno de vosotros que por mí dejará de recibir 100 veces más en este tiempo. Eso está directamente ligado con ver a Dios. Ver a Dios hoy, ahora, en la realidad que tú estás viviendo. Ver a Dios hoy, ahora, en la prueba que tú puedas estar pasando. Ver a Dios hoy, ahora, en medio de la crisis de fe que tú puedas estar viviendo, en medio del dolor que puedas estar experimentando. Aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué glorioso corazón aquel que ha llegado a ese descubrimiento y a esa revelación. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me tiene que levantar. Son las declaraciones de quien ha tenido una verdadera y genuina revelación del asunto del corazón de Dios. Por eso empecé diciéndole en esta noche que los asuntos del corazón para Dios son importantes. A Él le interesa cómo está tu corazón, porque de Él mana la vida, pero también mana la muerte. ¿Usted cree que Dios puso la muerte en el corazón de Adán y Eva? Se lo dejo para que lo responda. ¿O solo puso vida? ¿Qué cree que está poniendo Dios hoy en ti? La historia de Adán y Eva no termina, continúa. Seguimos todavía hoy decidiendo cuáles son esos asuntos del corazón vitales para con nuestra relación con Dios. Yo no sé si yo me habré hecho entender en esta noche, pero lo que le estoy diciendo es que su corazón tiene que abrirse de par en par a un Dios que le amó de tal manera que no ha escatimado nada de su corazón para mostrarle y revelarle ese amor. No sé cuán difícil, cuán desafiante puede ser el momento que tú estés viviendo, pero el asunto del corazón de Dios ya está resuelto para ti. Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es un corazón de Dios que está declarándole a tu vida hoy que si tú depositas tu confianza en Él, nunca serás avergonzado. Es la resolución de un amor que te está dando todo sin condición, pero que también está anhelando que tú le puedas dar todo a Él sin condición. Un Dios que ama desinteresadamente, pero un Dios que también quiere que tú le ames desinteresadamente. Finalmente tengo que decirte que en el marco de todo lo que te he dicho, nuestro corazón va a seguir viviendo todas esas batallas tan interesantes que te he dicho. Y finalmente nuestra mente, ¿verdad?, es la que va que tener que tomar las decisiones concretas de a qué le vas a creer. ¿A qué le vas a creer? Nuevamente la apuesta está servida. El árbol del bien y del mal. Mi amor y mi corazón, te dice Dios, está pleno para ti. Pero tú eres el que decides. Tú eres la que decides.
dentro de esa vida espiritual que queremos tener con Dios, si queremos encontrarnos de bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche. ¿Por qué hay sufrimiento, verdad? ¿Por qué hay dolor? Son las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Por qué vivimos problemas? ¿Por qué vivimos dificultades? Ojalá esta reflexión haya dado luces a su vida en lo que usted pueda estar viviendo. Mi anhelo es que el Espíritu Santo de Dios le ayude y que usted pueda tener una comprensión de que sin importar las circunstancias presentes, el amor de Dios se ha asegurado que tú estés seguro. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche preciosa. ¿Cuántos asuntos pueden estar hoy afectando nuestro corazón, Señor? Quizás asuntos de dolor, de preocupación, de enfermedad, cargas, Señor, dificultades de diferente índole, Señor. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Tú pagaste un precio, Señor, para que esa palabra fuese una verdad, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, ministrando cada vida en este lugar, Señor. Tú conoces las luchas que se ocultan en el corazón y en la vida de cada hermano y hermana en este lugar, Señor. Aún de quienes puedan pensar que no las tienen, Señor, pero tú estás allí presente para ayudarnos. Bienaventurados los de limpio corazón, Señor. Y tú nos has limpiado, Señor. Pero cuántas cosas el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón, Señor. Nuestra propia naturaleza, nuestra propia manera de vivir, de decidir, sigue haciendo oposición a esta verdad, que somos bienaventurados porque tú has limpiado nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú ministres a tu pueblo en esta noche, Señor. Tú lo bendigas. Te pido muy especialmente que esta palabra produzca vida en nosotros, libertad, Señor. Que nos bendiga de maneras sobrenaturales y que principalmente el fruto del amor pueda brotar en nuestros corazones, Señor, y que de ese amor todo temor tenga que huir, Señor. Porque en tu perfecto amor no hay espacio, no hay cabida al temor. Ministra nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Aquellos asuntos que en nuestro corazón están hoy cargándonos y pesándonos, tómalos tú, Señor. Que la gracia de tu Espíritu nos lleve, Señor, en el resto de esta noche. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos sostenga, Señor. Guárdanos y permítenos que el día domingo, Señor, podamos venir a este lugar nuevamente regocijados, con un corazón limpio, Señor, a celebrar tu nombre, a glorificarte en la comunión de los santos, este pueblo que tú has perfeccionado a través de tu amor, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén.